Hola, ¿cómo están? Bienvenidos por fin a un nuevo video. Sé que había estado ausente por un largo tiempo del canal y por ahí subí que lo más probable es que ya no regresaría a YouTube porque tuve algunos problemas con la plataforma, pero ya estoy aquí de regreso, muy contento de estar haciendo más contenido para ustedes y el día de hoy les traigo una crítica súper especial porque se trata de una película que en mi opinión es de las mejores de los últimos 20 años, una verdadera obra maestra del cine moderno, especialmente del cine indie o del cine de misterio, y estoy hablando por supuesto de Prisoners, del año 2013, dirigida por el grandísimo Denis Villeneuve. Ahora, Prisoners la vi relativamente hace poco, por primera vez, hace unos 3 años, y quedé impactado. Y lo peor es que la vi en la noche, así que tuve unos sueños muy locos, no me podía sacar el final de la cabeza. Es una película verdaderamente especial, con detalles increíbles por todas partes. Pero bueno, vamos a empezar con una crítica normal y ya después entraremos en spoilers, sí, porque profundizaré y trataré de hacer análisis de algunas escenas que me parecen muy interesantes. Así que si quieren ir directamente a los spoilers, les dejo el tiempo aquí en la descripción. Pero ahora vamos allá con la crítica sin spoilers de Prisoners. Pues la historia va más o menos así. Trata básicamente sobre dos familias eh, muy educadas, muy pacíficas, muy felices, que viven en un pequeño pueblo. eh, pero un día, durante una reunión familiar, sus hijas desaparecen. No están por ninguna parte, no tienen idea de dónde pudieron haber ido. Así que entra en escena el detective Loki, quien les ayudará un poco con la búsqueda. Lo que pasa es que a lo largo que van pasando los días, todos los personajes involucrados en esta búsqueda pues terminarán siendo bastante afectados mentalmente. Y esa es básicamente la premisa de la película, pero aunque suene como una típica cinta de secuestro o de misterio, tiene muchísimas capas y muchísimos simbolismos que vamos a ir detallando poco a poco. Ok, primero que nada tenemos que hablar de las increíbles interpretaciones de todos en general. Todos hacen un increíble trabajo, pero particularmente de Hugh Jackman y de Jake Gyllenhaal. Bueno, Jake Gyllenhaal ya desde hace un tiempo que se convirtió en mi actor favorito, es tremendo. Este es mi rol favorito de él como el detective Loki, porque su personaje eh, tiene muchas capas que incluso el propio Gyllenhaal quiso integrar, que si los tatuajes que tiene en su mano, los anillos, que bueno, entraremos un poco más en eso en la sección de spoilers. Pero su personaje, siendo un detective que ve toda la situación desde afuera, termina involucrándose de más, es decir, psicológicamente le empieza a pesar mucho todo este caso y pues bueno, por otra parte tenemos a Hugh Jackman quien interpreta a Keller Dover, quien es básicamente nuestro protagonista. Es probablemente la mejor actuación de Hugh Jackman, es increíble. Sé que todos lo clasifican como Wolverine y en serio me gustaría que no fuera así porque es un gran actor. Siento que no le dan tantos papeles como deberían justamente por eso, por el papel de Wolverine. Pero aquí su trabajo es increíble, o sea, la ira que tiene que demostrar es una barbaridad y no cualquier actor lo tolera, ¿no? O no se quedan con cosas psicológicas después, ¿no? Porque él es un actorazo tremendo. Luego por ahí también tenemos a Paul Dano, que, bueno, lo ubicarán porque hace poco fue el Acertijo en la nueva película de Batman. Y es que este hombre tiene algo que sus personajes siempre no sé, tiene algo que siempre te atrapan sus personajes, a eso me refiero. Pero en general todo el cast hace un trabajo increíble. Ahora, por otra parte, ya yéndonos más a los aspectos técnicos, pues tenemos la espectacular fotografía del gran Roger Deakins. ¿Qué fotografía? ¿Qué trabajo? Porque además te hace unas tomas, en vez de mostrarte cosas típicas que te enseñarían en este tipo de cintas, pues Roger, digamos que encuadra cosas que no son muy típicas pero que terminan dando mucho más valor a la historia, ¿no? Y además, por supuesto, los colores como apagados, todo el tiempo nos encontramos
en un clima muy opresivo, muy gris. Está entre nevando y lloviendo, todo el tiempo nublado. Y por supuesto que esto también le trae pues gran peso a la historia. Y ya por último, para ya salirnos de los aspectos técnicos, pues tenemos que hablar de la maravillosísima banda sonora de Johan Johansson, que desafortunadamente ya no está con nosotros. Él trabajó mucho con Villeneuve y cada trabajo era mejor que el anterior, espectacular. Y es que aquí utiliza una orquesta que le da cierta nostalgia, cierta tristeza a las situaciones, especialmente una canción que se llama The Candlelight Vigil, que me parece que es la más famosa de la película. Se utiliza en escenas muy importantes y en verdad eleva como el tono dramático de Prisoners. Excelente trabajo. En cuanto a bandas sonoras de drama o así, es definitivamente de mis favoritas. Y por supuesto tenemos que hablar de Denis Villeneuve, porque este es un director que ha trabajado con muchos géneros diferentes. O sea, antes iba un poco más enfocado hacia el misterio y thriller, además de Prisoners, pues hizo Enemy, que de hecho salió el mismo año y también con Jake Gyllenhaal, ya luego le haremos su crítica. Hizo Sicario, que es una tremenda muestra del crimen organizado y de las cosas horribles que pasan en el norte de México. Y pues bueno, unas películas un poco más independientes como vendrían siendo Polytechnique o Incendie, que no las he visto, pero he escuchado cosas buenísimas. Ya luego igual les traeré las críticas. Aunque luego se fue un poco más a la ciencia ficción. Me parece que desde el 2016, sí, 2016 con Arrival, que es una película que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero ya empezaba a adaptar su tono tan icónico al, pues al cine de ciencia ficción. Y es que lo que más le interesa a este director es siempre mostrar el lado humano de las personas. No importa cuáles sean sus acciones, siempre quiere como justificarlas, ¿no? Ya sea por una toma muy específica o también es fanático de mostrar siluetas de sus personajes. Y eso es que se me hace interesantísimo. De hecho, yo les diría que Villeneuve es uno de los directores modernos más importantes en el cine. O sea, es que el hombre tiene una capacidad increíble, ¿no? Ya este año, 2023, nos trae la segunda parte de Dune, a ver qué tal. Y está trabajando en otro proyecto de ciencia ficción. Pero bueno, ya regresando un poco a Prisoners, eh, es que te deja sin palabras. Es una película sofocante, asfixiante. Empieza un poco lento y es una película que dura 153 minutos, algo por el estilo. Pero mientras más se va acercando al final, es como una olla que se va llenando y llenando y llenando y al final explota. Son los últimos minutos más intensos que he visto en, yo creo que en cualquier thriller, porque es una cosa que me sigue dando escalofríos nada más de pensar en esas últimas escenas. Es algo tremendo. Y de nuevo la música y la fotografía hacen un trabajo increíble. Pues bueno, ahora llega el momento de hablar de spoilers porque hay muchísimas escenas clave y momentos que tengo que discutir un poco para que entendamos por dónde va esta cinta y por qué no es como cualquier otra del género de thriller o de misterio. Y pues vamos a empezar un poco discutiendo esa relación entre Villeneuve y Roger Deakins, el director de fotografía. Pues básicamente lo que hacen, bueno, ya vamos directamente a la escena del secuestro. Porque las niñas salen a jugar, ¿no? Salen a jugar mientras la familia está ya dentro de la casa. Y en vez de mostrarnos cómo alguien llega a llevarse a esas niñas, Roger Deakins hace énfasis en un árbol. Simplemente el tronco de un árbol que se encuentra enfrente de la casa. Es un árbol seco, oscuro, tenebroso, pero esa toma dice muchísimo más que si hubiera mostrado ya el secuestro como tal. Y es que por eso me parece una de las películas de misterio más increíbles de los últimos 20 años. Espectacular, ¿no? Así que después de esa escena comienza esta búsqueda, ¿no? Los personajes se van destruyendo a sí mismos. Y aquí es donde entra la cuestión de por qué la película se llama Prisoners. Porque en Hispanoamérica la titularon Intriga, que si bien es un título que hace referencia
un poco de lo que va la película del género, no se relaciona tan bien como el título Prisoners, prisioneros, que en este caso hace referencia no solo a la prisión física en la cual se encuentran las dos niñas, sino también en las prisiones mentales o psicológicas y también emocionales en las cuales se encuentran los personajes que las están buscando. Vámonos por ejemplo con Keller Dover, el protagonista interpretado por Hugh Jackman. Este señor, mientras van avanzando los días de la búsqueda, él se va encerrando como en una especie de círculo vicioso entre su alcoholismo y la violencia, porque termina secuestrando al que piensa que es quien secuestró a su hija y a la otra niña, pero sin tener la certeza de que es él. Entonces es un poco como el papá de las secuestradas secuestra al secuestrador, pero en realidad no tiene pruebas de ello, y lo hace porque siente que la policía y el detective Loki son unos incompetentes. Pero lo que hace este señor va mucho más allá de simple justicia, es decir, lo construye un como cuarto dentro del baño de la casa de su padre, y ahí instala unos aparatos como para ir torturando un poco a este hombre, que por cierto, interpretado por Paul Dano. Además de golpizas, además de insultos, como ve que no está funcionando para nada, luego le termina construyendo esta cámara en la cual solo sale agua o congelada o hirviendo. Pero esto no está cambiando nada. De hecho, solo le está encerrando más en su propia ira, en sus propios vicios, y está empeorando mucho más la situación. Porque mientras él está ahí torturando a ese pobre hombre que ni siquiera sabe si es él, su esposa está en casa, empastillada, drogada, con total desesperanza, se la pasa durmiendo todo el día. Mientras que al hermano mayor nadie le hace caso, está solo en su situación, tiene mucho que sacar, pero como que no tiene nadie con quien discutirlo. O sea, es una situación muy fuerte y es una de esas películas en las cuales tú te preguntas a ti mismo, ¿qué harías, no? En esta situación. Porque está hacer venganza, hacer justicia más bien, y en otra parte, una venganza excesiva que ya va mucho más allá de ejecutar justicia. Y además, repito, no tiene pruebas de que esta persona sea el secuestrador. Y por otra parte, tenemos a la otra familia que está constituido por un padre, la madre, igual una hija mayor, que el padre se empieza a relacionar mucho con el personaje de Hugh Jackman, ¿no? La diferencia de este señor es que él simplemente deja que se lo lleve la situación. O sea, no quiere torturar a este pobre hombre, no tiene tener nada que ver con lo que está haciendo Keller Dover. Y por un momento tú le puedes estar gritando, ¿no? De qué te pasa, por qué no estás haciendo algo para que te ayude a decirle a tu hija. Incluso el propio personaje de Hugh Jackman se lo dice, ¿no? Pero es que este hombre es más razonable y sabe que esto no va a cambiar nada, de que no las van a encontrar. Y justo ese hombre que decide no torturar al personaje de Paul Dano es quien recibe su hija primero. Y aquí vemos un poco la moral, ¿no? Y es cuando la hija le dice al personaje de Hugh Jackman, todo el tiempo estuviste ahí, no nos viste. Y es entonces que el personaje cae en cuenta. Y es cuando se va a la casa de la tía del personaje de Paul Dano, quien en verdad era quien secuestraba no solo a sus dos hijas, sino que llevaban ya mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y ahora creo que es tiempo de ir un poco con el personaje del detective Loki. Pues bueno, Jake Gyllenhaal resulta que dio muchas ideas para su personaje, para hacerlo mucho más interesante. Y es que el detective Loki se encuentra en una prisión mental porque está encerrado de cierta forma en su pasado. Y nos damos cuenta por los tatuajes que tiene, por los anillos, por la forma en que habla, en cómo se mueve en la calle. Y obviamente nos damos cuenta poco a poco de que no era un joven normal. De hecho, se nos menciona, bueno, él nos menciona
que fue a un instituto y que en ese instituto probablemente fue abusado por un padre. No lo dice explícitamente, pero se nos da a entender cuando va a visitar una iglesia, ¿no? Y le dice un padre, pasé muchos años de joven en una correccional llena de gente como tú, ¿crees que no te lastimaría? Entonces creo que ahí, como implícitamente nos está indicando que sufrió algún tipo de abuso por un padre, ¿no? Y es eso, es todo ese pasado que está en su mente, lo cual de cierta forma le impide hacer cosas debidamente. Y lo vemos más adelante en la película, que por su estrés, que por su desesperación, está empeorando las cosas y termina haciendo que un posible sospechoso se suicide, termina empeorando mucho la situación. Entonces tenemos tanto al personaje de Hugh Jackman como al de Jake Gyllenhaal en situaciones bastante parecidas, ¿no? Y pues bueno, el detective Loki sí está observando todo desde afuera, pero esto lo empieza a consumir eventualmente. Y luego también tenemos referencias a prisiones físicas, a laberintos. Más que nada son descubiertas por el detective Loki. Primero, cuando entra a la iglesia, descubre que hay un cadáver con un collar de un laberinto. Más adelante en la película nos daremos cuenta de que ese cadáver que esté ahí con el laberinto resulta que era el tío del personaje de Paul Dano, que es algo de lo que yo no me había dado cuenta la primera vez que la vi. Pero mientras más veces ves esta película, más te vas dando cuenta de detallitos, ¿no? Igualmente, entra a la casa de un posible sospechoso, aparentemente normal, y cuando empieza a revisar, resulta que hay laberintos en todas las paredes. Y aquí es donde se encuentra el verdadero terror, porque Villeneuve lo que hace es mostrarnos como las cosas horrorosas que pueden suceder dentro de un lugar aparentemente común, aparentemente inocente, ¿no? Incluso salen serpientes de esa misma casa. Y pues bueno, todo esto eventualmente nos lleva ya en las últimas escenas de la película. La tía del personaje de Paul Dano encierra a Keller Dover en un agujero, que es donde mantenía antes a las niñas. Y aquí él encuentra un silbato rojo. Y ese silbato rojo es la razón por la cual secuestraron a las niñas, porque ellas iban a buscarlo. Pues finalmente cuando el padre encuentra ahí el silbato rojo, se libera, empieza a llorar, está ahí solo en la oscuridad, pero por lo menos tiene ese recuerdo de su hija, ¿no? Ese silbato rojo representa muchísimo más que 1000 palabras, ¿no? Y de nuevo nos trae a Roger Deakins colaborando con Villeneuve. Los dos son genios absolutos, mostrando imágenes tan simbólicas que brindan tanto a la trama que diálogo, porque cualquier otro director pues te tira escenas así directas, ¿no? Pero la película baja un poco de impacto si se hacen ese tipo de cosas. Eventualmente llega el detective Loki, personaje de Jake Gyllenhaal, y encuentra a esa señora loca inyectándole veneno a la hija de Keller. La mata y se lleva a la niña. La niña ya está con espuma saliéndose de su boca. Entonces el detective Loki va a máxima velocidad en la carretera con un clima pesadísimo, extremo, con la nieve y la música que cada vez va incrementando de intensidad. Nosotros estamos con esta constante idea de que probablemente no se vaya a salvar y al final sí lo logra. Pues qué pasa, encontraron a las dos niñas y todo, pero Keller, como estaba tan encerrado en su ego, en su violencia, en su alcoholismo, se queda en esa prisión. Eventualmente, la última toma que vemos es el detective Loki yendo a la casa de la secuestradora. Y si ponemos atención, se escucha un sonidito. El detective piensa que lo está imaginando, pero se vuelve a escuchar.
es el silbato rojo. Y la película termina con el silbato sonando y el detective tratando de buscar la fuente, ¿no? Y ahí corta. Pero en vez de cortar y que inmediatamente te salgan los créditos, te dejan en suspenso con un fondo negro. Pensando, reflexionando, si en verdad pudo salvar a Keller o si lo dejó ahí a morir. ¿Y qué pasa si lo encuentra y se lo lleva? Lo van a meter a prisión porque se dieron cuenta de que Keller tenía secuestrado al personaje de Paul Dano. Entonces la película te llena de interrogantes de qué es lo moralmente correcto y qué no lo es. ¿Qué harías tú en esta situación? Tú te pones dentro del misterio solucionándolo con estos personajes. Y así acaba esta maravillosísima película y también así acaba esta crítica. Espero que les haya gustado mucho. Si así fue, no olviden dar like, comentar, suscribirse y compartir. Nos vemos a la próxima.